En esta audioclase la idea es reflexionar sobre el concepto de proyección en el campo de las técnicas proyectivas, específicamente los test proyectivos gráficos. Siempre es importante dejar como diferenciado el concepto de proyección en el campo de los test del concepto de proyección como mecanismo de defensa, tanto conceptualizados de la teoría psicoanalítica como aquella forma que tiene el sujeto de proyectar en objetos de la realidad aspectos de su mundo interno. En ese sentido, la proyección actuaría como un mecanismo de defensa. También tenemos que diferenciar la proyección que se genera en la figura del analista en el campo de la terapia psicoanalítica sobre aquellos contenidos que del paciente se proyectan a veces en la personalidad del analista mediante el vínculo transferencial. La proyección, en cambio, en el test, como mecanismo en los test proyectivos, no tiene un valor patológico, sino que simplemente a través de las distintas formas del hacer del sujeto en cada uno de los test, a través de las distintas consignas que se van pautando a lo largo de toda la batería de test, cada uno de esos test, en forma simbólica, será representativo de aspectos relacionados con la personalidad del evaluado. Así, en su conjunto, el test del árbol, el test de la casa, el test de la persona, el test de Bender, como test proyectivos gráficos, nos darán cuenta de aspectos de la personalidad en un sentido integral, es decir, aspectos intelectuales y cognitivos, aspectos afectivos sociales. Esto es posible porque cada expresión del sujeto lleva siempre el sello de su individualidad. Por eso, a través de toda la información que se va recabando de cada uno de los test, al final, digamos, de toda la construcción de la batería administrada, el evaluador podrá establecer aspectos nucleares de la personalidad del evaluado, el dinamismo de esa personalidad, es decir, la estructura de personalidad y la estructura psicopatológica en caso de estar presente. Para ilustrar el tema de la proyección, veremos ahora en el test que están viendo, que corresponde al dibujo de una persona, realizada por una persona adulta, de sexo femenino, de mediana edad, qué aspectos se proyectan en él. Al observar el dibujo vemos que se trata de un tamaño mediano. Es un 50 y pico % del alto de la hoja. Esto implica que hay características de adaptabilidad. La figura presenta una doble dirección, es decir, por un lado está dibujado de frente, pero los pies y piernas van hacia la derecha. Esta dirección ambivalente da cuenta de la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en su realidad actual, pero también una intensa necesidad de ir más adelante, de proyectarse hacia el ambiente con una mayor seguridad. Al ver las piernas delgaditas, los pies poco definidos, podemos ver que hay sentimientos de inseguridad. Ahora bien, ¿qué otros aspectos se proyectan en este dibujo? Sabemos que el test de la figura humana proyecta aspectos de el posicionamiento actual, la autopercepción y percepción del ambiente. Podemos decir que la característica de esta persona posee buenos elementos de sociabilidad. Hay aspectos relacionados, por ejemplo, con las relaciones interpersonales. Los brazos están alejados del cuerpo y las manos son grandes, por lo cual hay un aspecto, digamos, de ambivalencia y contradicción entre la necesidad y dependencia hacia el ambiente, el deseo de agradar, ya que es una figura que está, si ustedes lo pueden observar, con una expresión facial agradable, hasta cálida. Las proporciones internas más o menos están adecuadas, salvo el tema de las manos y de los dedos, que son grandes para el tipo de dibujo que está realizando. Los brazos serían algo largos, por lo cual hay una necesidad importante de sentirse reconocida, de actuar en el ambiente o de tener un rol interpersonal más destacado. La presencia de la calle con tanta marca, el uso y el emplazamiento en la zona inferior da cuenta de algunos sentimientos de desánimo, algunos sentimientos de inseguridad actual. Pero en sentido general podemos decir que la estructura de personalidad que se puede evidenciar en este dibujo da cuenta de una conducta más tendiente a la extroversión, con muchas necesidades de establecer vínculos interpersonales. A veces puede resultar un poco invasiva o un poco demandante.
Esto es por el tema de los brazos, por el tema de que está la figura en movimiento, que no es esperable para el dibujo de la figura humana, pero en síntesis no se observan indicadores psicopatológicos y sintomáticos más allá de estos que hemos mencionado. Como vemos, y fíjense que este es uno de los test, y la idea siempre es en cada uno de los test ir viendo qué nos está aportando de información respecto de la personalidad del evaluado, y en su conjunto y solo como si fuera en el diálogo interno entre cada uno de los test, ver qué aspectos se han proyectado de la personalidad para poder determinar la estructura de personalidad, y en el caso de que hubiera alguna sintomatología o alguna psicopatología subyacente, poder detectarla. Nunca es a través de un test solo, sino siempre a través del conjunto de la batería, en donde siempre hay que integrar los test proyectivos gráficos, los test proyectivos verbales y otros de psicología profunda, como puede ser el test de Philipson, el test de Rorschach, el TAT, para poder tener una visión más integral y más confiable de la persona evaluada.